Bienvenidos. El día de hoy trabajaremos el tema presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? El presupuesto es un cálculo o una negociación anticipada de todos los ingresos y gastos que tenemos que desarrollar en cierta actividad económica o personal, familiar, empresarial o pública. Cada presupuesto, ¿sí?, contiene unos ingresos y unos gastos. Los ingresos son los gastos correspondientes a un periodo o a alguna actividad que se vaya a desarrollar. Depende el tiempo que se vaya a desarrollar. Cuando hablamos de presupuesto, quiere decir que lo pensamos, lo planeamos con antelación para poder ejercer alguna actividad económica. ¿Por qué es importante el presupuesto? ¿Por qué sirve el presupuesto? Es una herramienta que nos permite controlar los ingresos y los gastos en un tiempo determinado, en el cual el presupuesto te permite determinar algo para ahorro o algo que tú necesitas gastar en algún dinero para cubrir ciertas necesidades, ¿sí? Para poder controlar qué tanto puedes gastar, qué tanto puedes invertir en cierta actividad o hasta dónde puedo recortar unos gastos para no poder desfasarme del dinero que tengo. ¿Sí? Cuando hablamos del presupuesto, es esa cierta cantidad de dinero que tengo, en qué tanto lo puedo invertir, qué tanto lo puedo gastar, ¿sí? O qué debo guardar, puedo gastar, ¿sí? Claramente hay cosas que el presupuesto, hay cosas que son de carácter inmediato, que se deben pagar, ¿sí?, que ya están estipuladas, establecidas, que son fijos. Es por eso que quiero que tengan en cuenta que el objetivo del presupuesto es de que se planee, se integre y se dirija todas las actividades que se van a desarrollar en la empresa, que todo vaya funcionado, que todo vaya concadenado, ¿sí?, para que pueda tener una mejor organización y control de la empresa. Es por ello que tengan en cuenta que el presupuesto se maneja el proceso administrativo, que consta de 4 pasos. Primero, tú cuando vas a hacer alguna actividad económica, lo primero que empiezas a hacer es planear. Planeación es una herramienta fundamental, es empezar a pensar en qué lo vas a desarrollar, cómo lo vas a hacer, qué vas a tener en cuenta en la planeación. La segunda etapa es organizar, dividir el trabajo, a quién le corresponde ciertas cosas que deben realizar. Entonces planeé, ahora ya organicé. Ya planeamos qué es lo que vamos a hacer, ahora vamos a organizar cómo se va a desarrollar, quién se va a hacer cargo de cada actividad. Tercero, pasamos a la dirección. Cuando hablamos de la dirección, quiere decir dirigir que eso que se planeó se esté llevando a cabo, ¿sí?, que se esté realizando, que se pueda ejecutar, que se pueda desarrollar, que se esté dirigiendo, que todo como lo que se planeó se está llevando a cabo. Y por último, pasamos a la cuarta etapa, que es el control. ¿Qué quiere decir? Que es tomar las decisiones sobre aquellas cosas que se planearon, si realmente se está llevando como se planeó o hay que hacer algún cambio o hay que hacer alguna mejora. Cuando hablamos del control es de que podamos tomar algunas acciones que se deban mejorar a futuro. Como vemos, el proceso administrativo es un ciclo que se debe generar constantemente, siempre en una empresa, entonces el presupuesto también. El presupuesto es algo que se genera constantemente en una organización y se debe planear, se debe organizar, se debe dirigir y se debe controlar. Voy a hacer alguna actividad en una empresa, voy a producir, entonces planeo cómo lo voy a llevar a cabo, qué tantas personas necesito, ahora organizo, quién se va a encargar de cada cosa. Direcciono, entonces dirijo, miro que todo se esté cumpliendo, ¿sí?, que se esté llevando a cabo y controlo que realmente lo que se planeó se esté cumpliendo y si no, qué acciones se deben tomar. Funciones que deben tener en cuenta en el presupuesto. Hay ciertas funciones. Primera, y de gran importancia, y es la principal función que deben tener en cuenta, es que nos sirve para tener un control financiero en la organización. Si se hace un presupuesto, ese presupuesto nos permite tener un control de la organización, un control financiero. Otra función del presupuesto es que se pueden hacer roles preventivos como correctivos, se pueden hacer mejoras, se pueden hacer cambios para poder no cometer errores. Otra función del presupuesto es que ayudan a minimizar el riesgo de las operaciones de la empresa. Cuando tú haces un presupuesto, tú minimizas el riesgo, que no gastes de más, ¿sí?, de dinero, que puedas tener algo más certero, algo más seguro.
Cuando hablamos de otra función del riesgo es que se revisen todas las políticas y estrategias que están en la empresa para determinar cuáles son los objetivos que se tienen en la organización, qué es lo que quieren alcanzar y qué es lo que quieren lograr. También hay unos tipos de presupuestos. Hay presupuestos públicos, que quiere decir que son presupuestos que son netamente del gobierno, netamente de la parte del Estado, entonces que se van a distribuir ciertos recursos. Están los presupuestos privados, que dependen pues de la empresa, de lo que quieran gastar, pues es de carácter privado, como su nombre lo dice, es de otras personas, ¿sí? No pertenece al Estado, sino de terceras personas, que ellos determinan cuánto gastar, cuánto invertir. El presupuesto mixto pues es la combinación de los dos presupuestos, que tienen que ver con dineros tanto del Estado como de la parte externa, de personas, de terceras personas. Hay otro tipo de presupuesto, que es los presupuestos según su técnica de evaluación, que son presupuestos estimados. Los presupuestos estimados se basan en bases empíricas, en cifras presupuestadas, de probabilidad, ¿sí? Tal vez cueste tanto, entonces que su resultado puede variar. Un presupuesto estándar quiere decir que son ya de bases científicas, en el cual se busca minimizar el riesgo, ¿sí? Se tienen datos precisos, datos fijos, en el cual no habría un cambio, una variación muy alta. Hay otros tipos de presupuestos, que son presupuestos por contenido. Presupuestos principales son los que informan sobre todo los puntos más importantes de las áreas de empresas. Cuando hablamos de los presupuestos principales, es empezar a identificar cuáles son los más importantes de la empresa. Por ejemplo, la parte productiva, la parte de producción, la parte de ventas son presupuestos principales en una organización para poder tomar acciones. Están los presupuestos auxiliares, que representan a una de las áreas que conforman a una organización. Son aquellos presupuestos que hay que tenerlos en cuenta porque desarrollan otras actividades dentro de la empresa, entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Hay presupuestos a corto plazo, que se realizan máximo en un año o inferior a un año, y los presupuestos a largo plazo, que pueden ser más de un año. Hay presupuestos que se hacen a corto plazo, como por ejemplo alguna fiesta, se realiza en menos de un año, entonces se ejecuta rápidamente, o presupuestos a largo plazo, pues que necesitan de más tiempo para su desarrollo, ¿sí? Entonces, en ese tipo de presupuestos se generan imprevistos, porque pueden haber acciones u otras dificultades. Hay otros tipos de presupuestos, que son los presupuestos flexibles, que son los que sí le permiten generar algunas variaciones, presuponen algunas variaciones, algunos cambios que se pueden producir dentro de unos límites de tiempo y un margen considerable. No es que se puedan hacer cambios constantes, no, los presupuestos flexibles son aquellos que tienen un tiempo fijo, un tiempo determinado. Y los presupuestos fijos o asignados quieren decir que son aquellos presupuestos que son exactos, ¿sí? Que no dan lugar a ningún cambio, a ninguna modificación. Si le dan esa cantidad, pues solamente eso lo puede gastar, solamente eso lo puede invertir, no se puede desfasar. Son fijos, son asignados, o sea, que no es que me sobró, no, tienen que ser fijos, ya, porque ya está involucrado para eso. ¿Listo? Esos son los tipos de presupuesto. Algunos ejemplos: podemos decir un presupuesto mensual, algo que tú puedas, de tu ingreso de tu casa, de lo que tú ganas. Entonces, cuánto tienes de nómina, si tienes un ingreso por nómina, si tienes aguinaldos, si tienes otros intereses porque tú ejerces otra actividad, o otros ingresos, si tienes subsidios también, para poder determinar cuáles son la cantidad de mis ingresos. Y luego determines cuáles son los egresos, que los egresos son los gastos, ¿no? Para que tú determines qué gasto tengo, y así puedo hacer una relación. Bueno, tengo tanto de ingresos, tanto de gastos, y puedas darte cuenta si realmente lo que entra a tu bolsillo son totalmente los ingresos, y pueden suplir todas las necesidades de tus gastos. Otro ejemplo que tenemos es un presupuesto económico anual, que esto se realiza en las empresas, sobre todo para determinar cuántas ventas hay en las empresas, cuánto se produjo, cuántos están en ventas iniciales, cuáles están en compras finales. Entonces, estos tipos de presupuestos se hacen mucho en la empresa, en poder saber cuánto se vendió, cuánto se gastó, cuánta mercancía quedó en existencia y demás. Y se hace mes a mes, porque es muy necesario tener un control de lo que está pasando en la empresa.
Otro presupuesto es cuando usted va a abrir un negocio, pues hace un presupuesto, cuánto tengo 10 millones de pesos, entonces en qué le puedo invertir, en el depósito de un local, en el depósito de garantía del local, el derecho a una llave, la remodelación, en las maquinarias, en equipos, lo que necesito para poder sacar adelante la empresa, ¿sí? Y nómina de empleados, entonces también se deben generar una cierta de ítems de lo que yo puedo gastar para así poder hasta cuánto, ¿sí? Este es uno de los presupuestos más importantes que deben aprender a aplicar, porque si usted tiene 10 millones para crear su negocio, pues tiene que empezar a saber distribuir cómo voy a invertir esos 10 millones en ese negocio, porque eso me permite saber hasta dónde puedo involucrar, hasta dónde puedo gastar, ¿sí? Para que lo tengan muy en cuenta. Bueno, este es el tema del presupuesto. Nos vemos la próxima. Hasta luego.